septiembre de 1928. El capitán Hans Andersen estudia la ruta que lo llevará a él, a 26 marineros y 45 cadetes, desde Puerto de Nresundby, Dinamarca, hasta el puerto de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a bordo del Copenhague. El Copenhague era una bricbarca de 5 mástiles, que contaba con una altura aproximada de 48 metros, 131 metros de eslora, y un peso de 3.965 toneladas, como la nave con velas más grande del mundo. Ya para la mañana del 21 de septiembre de 1928, el Copenhague había zarpado. 17 de noviembre. 2 meses más tarde de zarpar del puerto de Dinamarca, el Copenhague atracaría en Buenos Aires. Esta increíble obra de ingeniería naval no pudo menos que impresionar a toda la población local. La noticia de que una nave formidable había arribado a puerto se regó como pólvora, y rápidamente la afluencia de gente curiosa llenó las calles cercanas al puerto. Todos los habitantes de la ciudad querían acercarse a ver. Y aún más los ciudadanos daneses que para aquel momento vivían en la ciudad de Buenos Aires. Apenas se cumplió con el protocolo de verificación y con toda la documentación del barco, se procedió a descargar el cargamento de tiza y cemento que llevaba protegido en las bodegas. Mientras tanto, el capitán Andersen junto al oficial de navegación trazaban la ruta que les llevaría hasta el puerto de Sídney, Australia, con nueva carga. Según consta en los registros, el Copenhague sufriría un retraso relacionado con las comisiones de pago. 14 de diciembre de 1928. Luego de casi un mes de espera, el capitán Andersen decide que no puede esperar más y zarpa hacia Australia con las bodegas vacías, sin ninguna carga. 21 de diciembre. El vapor noruego William Bluma telegrafía al Copenhague. La comunicación fue sumamente corta. En ella, el Copenhague indicaba que estaban a 900 millas de Tristán de Acuña y que todo se encontraba como se preveía. Esa misma noche, el vapor noruego intentaría realizar un nuevo contacto. Esta vez no hubo ninguna respuesta. El viaje desde Buenos Aires, Argentina, hasta Sydney, Australia, estaba previsto para tener una duración estimada de 45 días. Esto, y que el capitán Andersen era conocido por el hecho de pasar periodos muy largos sin buscar comunicación alguna con tierra, hizo que los daneses no se preocuparan por la falta de contacto. Pero no tardó mucho para que la preocupación aumentara según fueron pasando los meses, y no había noticias del Copenhague. Abril de 1929. La Compañía Asiática Oriental Danesa envió un barco de motor a Tristán de Acuña, después de que los residentes informaran haber avistado un gran barco de 5 mástiles con el palo de trinquete roto 3 meses antes. Sin embargo, el barco no intentó atracar en el puerto de la isla para realizar reparaciones. A la búsqueda se unió la Royal Navy. La operación de búsqueda duró varios meses, pero no encontraron ningún rastro. El gobierno danés declaró al barco y a su tripulación desaparecidos el 1 de marzo del siguiente año. Primeros meses del año de 1930, 60 grados latitud sur, 50 grados longitud oeste. Una fuerte tormenta empuja un barco pesquero de bandera chilena que buscaba atunes de aleta amarilla, más allá del paso Drake. Aunque la tormenta los arrastró lejos de su zona habitual de pesca, continuaban en aguas territoriales de su país. Cuando de repente y a través de aquella tormenta, divisan algo que les helaría la sangre. Como sacado de un libro de Herman Melville, varios tripulantes de aquel pesquero observarían la figura de un gran barco de 5 mástiles que navegaba paralelo a su embarcación, sin luces y en medio de aquella terrible tormenta, pero a una distancia de unos 1500 metros. Aquella visión casi espectral dejaría a todos los que contemplaron esta fantasmagórica nave, sin palabras. Julio de 1930.
Un sistema de baja presión generó una violenta tormenta en aguas territoriales argentinas. La tripulación de un carguero de bandera argentina, anteriormente perteneciente a la compañía Mianovich, presenció una escena similar a la avistada meses atrás por un barco pesquero chileno en estas latitudes. Un barco de 5 mástiles con las velas recogidas y sin luces encendidas a bordo. Al igual que en el incidente previo, el barco navegaba en paralelo a cierta distancia del carguero. Posteriormente, tras calmarse la tormenta, se entrevistó a la tripulación y se elaboró un informe detallado. ¿Será posible que este fuese el Copenhague? Varias fuentes reportan avistamientos similares bajo estas condiciones meteorológicas, esta vez entre la isla de Pascua y la plataforma continental de Perú. Se han propuesto muchas teorías sobre la desaparición del Copenhague. La más aceptada es que el barco chocó con un iceberg en medio de la oscuridad o la niebla. En ese caso, el barco podría haberse hundido demasiado deprisa para que la tripulación tuviera tiempo de reaccionar. Una teoría alternativa es que el barco, que iba lastrado sin cargamento, podría haberse volcado por los fuertes vientos, inutilizando los botes salvavidas. El 16 de septiembre de 1934, el diario The New York Times publicó la noticia de que se había encontrado un mensaje de un cadete del Copenhague, dentro de una botella en la isla Bouvet, en el Atlántico Sur. Según el supuesto mensaje, el barco había sido abandonado después de ser destruido por icebergs, y la tripulación había intentado sobrevivir en los botes salvavidas. En 1935, se encontraron parcialmente enterrados restos humanos, así como los restos de un bote salvavidas en la costa suroeste de África. Pero, ¿eran estos los restos del Copenhague? En 2012, se informó que un equipo de buzos habían hallado restos de un naufragio en la costa suroeste de Tristán de Acuña. En el momento de hacer este video, los restos de este naufragio no han sido identificados. Este es otro de los fascinantes enigmas de la historia marítima. La desaparición de este majestuoso buque y su tripulación ha dejado preguntas sin respuesta, especulaciones y avistamientos que han capturado la imaginación de muchos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esas frías y traicioneras aguas del Atlántico Sur? ¿Fue un iceberg el que selló el destino del Copenhague y su tripulación? ¿O acaso fue una serie de desafortunadas circunstancias las que llevaron al buque a su desaparición? Los avistamientos documentados y los descubrimientos posteriores de restos humanos y naufragios sugieren que, aunque el Copenhague haya llegado a su final, su historia aún no está completamente esclarecida. La reciente exploración en Tristán de Acuña podría arrojar nueva luz sobre este enigma, pero mientras no se confirme la identidad de los restos encontrados, persiste la incógnita. ¿Son realmente del Copenhague? Tal vez algún día, las respuestas emerjan de las profundidades del océano, revelando finalmente la verdad detrás de uno de los mayores misterios marítimos de nuestro tiempo. Hasta entonces, el Copenhague navega eternamente en el mar de nuestra curiosidad y especulación. Gracias por estar aquí, nos vemos. Jan, esta historia es increíble. Sé que los avistamientos entre Isla de Pascua y Perú no se pueden corroborar, y que no hay ninguna fuente oficial que confirme estos registros. Pero hay algo que no entiendo. Si el capitán Andersen era un marino experimentado al igual que su tripulación, salvando a los cadetes, ¿por qué el Copenhague no emitió una señal de socorro antes de desaparecer para siempre? Si ese naufragio encontrado en Tristán de Acuña no es el Copenhague, entonces, ¿a qué barco pertenecen esos restos?